¿Por qué han cambiado los testigos de Jehová algunas de sus creencias? Esta pregunta es posible encontrarla en la página oficial de internet de los testigos de Jehová. Es evidente que esta pregunta ha tenido que ser tratada en su página debido al considerable número de cambios en los puntos de vista de esta religión. La página explica brevemente sus razones, las cuales iré comentando mientras las vamos citando. La página dice: nuestras creencias están basadas única y exclusivamente en lo que dice la Biblia. A ver, en esto radica el principal problema de esta religión y la de muchas otras: el creerse dueños absolutos de la interpretación de un libro al que llaman Biblia, el ajustar pasajes de esta a conveniencia y el conectar textos bíblicos que nada tienen que ver entre sí para finalmente poseer un punto único y diferente al resto. Es por esto mismo que desde que apareció el cristianismo no se han dejado de crear sectas o diferentes denominaciones para cada interpretación. Algunos de hecho ni siquiera saben diferenciar en este libro el simbolismo de la realidad o el pensamiento mitológico a los datos históricos más comprobables. Entonces decir que te basas única y exclusivamente en lo que dice la Biblia, no es prueba de nada, porque esa interpretación además está preconcebida a la manera en que el cuerpo gobernante la interpreta y posteriormente cambia o actualiza las cosas. Sigamos leyendo la página. Por eso, a medida que la entendemos mejor, modificamos lo que creemos. Hay un asterisco a pie de página que dice: nunca hemos tratado de ocultar estas modificaciones, de hecho llevamos registro de ellas y las hacemos públicas. Vea, por ejemplo, la entrada Aclaración de creencias en el índice de nuestras publicaciones en línea. Eso de, comillas, modificamos lo que creemos, o eso de, comillas, a medida que la entendemos mejor, no concuerda con la realidad. Porque para tratar de entender mejor los libros de la Biblia es necesaria leerla en su contexto, sin ningún tipo de sesgo preconcebido, hacer uso de la exégesis, que es básicamente interpretar lo que el propio libro o escrito quiere decir y no lo que al lector le gustaría que éste dijera. Y esto aplicaría para cualquier libro, no solamente para la Biblia. Además, esto de dejarse nublar por el sesgo preconcebido incluye a tomar como literal lo que concuerda con mi creencia, a tomar como simbólico lo que concuerda con mi creencia, tratar de justificar a más no poder cualquier hecho que roce con la ética y la moralidad solo porque mi creencia preconcebida dice que no debo cuestionar nada, etc. Los diferentes libros que componen la Biblia fueron escritos por diferentes escritores humanos que tuvieron diferentes agendas teológicas en diferentes épocas. Y para cumplir con estas agendas particulares, recurrieron muchas veces a reconfigurar en muchos casos mitos ya existentes, como por ejemplo la epopeya de Gilgamesh en el caso del relato del diluvio, o en otros casos a propagar relatos carentes de sustento y de pruebas, como podría ser la historia de Job, que como relato mitológico, como alegoría y enseñanza es completamente válido, pero como relato histórico, pues no tanto. Esto es lo que revela un estudio imparcial de la crítica textual de los libros de la Biblia. Por otro lado, el decir que, comillas, nunca hemos tratado de ocultar estas modificaciones ya que llevamos registro de ellas y las hacemos públicas, es una media verdad. Por ejemplo, la mayoría de los testigos de Jehová no tienen acceso a las publicaciones de la Watchtower que sean anteriores a 1970. De hecho, esta ni siquiera se encuentra en la página oficial de esta religión. Y la razón de ello es que gran parte de lo que se enseñaba como la verdad antes de 1970 hoy en día podría ser catalogado hasta de apostasía por la misma religión. Sí, son las famosas antiguas luces o antiguas verdades, cuando en la práctica se supone que la verdad es una y esta no cambia ni se modifica. Por ejemplo, actualmente la mayoría de los testigos no saben que su religión prohibió por un tiempo las vacunas, por casi 10 años los trasplantes de órganos y que inicialmente todas las fracciones sanguíneas estaban totalmente prohibidas para uso médico. Esto condujo a muchos problemas de salud e incluso muchas muertes. Entonces, claro, al no tener las publicaciones anteriores a 1970, no pueden leer las tan increíbles y ridículas interpretaciones proféticas falsas que esta organización ha propagado desde sus inicios, induciendo a creer que el fin del mundo estaba muy cerca. Si la mayoría leyera los artículos de profecías falsas, como la de la campaña que señalaba el fin para 1925, o las paranoicas predicciones del libro El misterio terminado, sin duda que tendrían otra perspectiva o visión de su religión.
Lo curioso es que la mayoría de esta literatura antigua de la Watchtower se encuentra justamente en foros y páginas de ex testigos de Jehová. Esto es importante porque todo el tiempo se le está diciendo al testigo que se aparte y que deseche cualquier tipo de información proveniente, de ex testigos de Jehová. Entonces, ¿de verdad es la Watchtower realmente transparente con la información? Sigamos leyendo la página. Las siguientes palabras de Proverbios 4:18 nos ayudan a entender por qué es necesario hacer estos cambios. La senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Es decir, tal como la luz del amanecer va revelando los detalles del paisaje de forma gradual, Dios va revelando la verdad a sus siervos poco a poco, al tiempo debido. Y la Biblia predijo que Dios aceleraría este proceso durante el tiempo del fin. Y bueno, Proverbios 4:18, el eterno as bajo la manga de la Watchtower. Este es el texto bíblico por excelencia con el que los testigos de Jehová se excusan para sus cambios conceptuales. Esto es interesante porque han habido algunos cambios doctrinales que en ningún caso son aclaraciones doctrinales. Por ejemplo, si tú ves entre la penumbra de la mañana un objeto semirredondo, distinguiendo claramente su contorno redondo, la lógica es que a medida que el día vaya aclarando poco a poco, ese objeto semirredondo comience a verse cada vez más nítidamente, y claro, finalmente corroborarías ya con luz que se trataba efectivamente de un objeto redondo, y hasta distinguirías su color y de qué está hecho. En ningún caso ese objeto semirredondo que se veía en la penumbra, posteriormente con luz sería un triángulo o un cuadrado. Eso sería un cambio rotundo en 180 grados. Y ese ha sido justamente el caso de ciertas doctrinas de esta religión, como lo es el caso por ejemplo de la interpretación de la generación que no pasaría, la cual pasó de referirse a la gente de alrededor de 1914 a la mala gente de la tierra, para después pasar a los ungidos y finalmente a ungidos traslapados. No ha habido aclaración alguna, simplemente ha habido cambiazos. Esto es muy importante porque en base a estas falacias, la organización mantuvo su subsistencia durante gran parte del siglo pasado, afectando de paso la toma de decisiones de millones de personas. Si nos vamos a algo más light y sin tantas repercusiones personales, lo mismo aplicaría por ejemplo a la interpretación de la gente malvada de Sodoma y Gomorra y si estos serán resucitados o no en Armagedón, situación que ha sido todo un zigzagueo a lo largo de los años. Dejaré en pantalla de hecho todos los vaivenes que ha tenido esto a lo largo de la historia de esta religión. Ni hablar de las fechas cambiadas para el supuesto e inminente Armagedón, el cual ha fluctuado entre 1914, 1925, 1975, para antes del siglo XXI, e incluso insinuaciones sutiles para 1951, entre otras. Ahora bien, hablando netamente de Proverbios 4:18 y su respectivo contexto, a esto le dediqué un video especial amigos, te invito a verlo. Es el 194. Sigamos leyendo de la página. No nos debería sorprender ni preocupar que se hagan estos cambios. Los siervos de Dios del pasado también tuvieron ideas y expectativas erróneas y se vieron en la necesidad de cambiar su forma de pensar. Moisés se ofreció para liberar a los israelitas 40 años antes del tiempo estipulado por Dios. Los apóstoles no entendieron la profecía que indicaba que el Mesías tendría que morir y ser resucitado. Algunos de los primeros cristianos estaban equivocados acerca del momento en el que llegaría el día de Jehová. Con el tiempo, Dios corrigió la manera de pensar de sus siervos del pasado, y le rogamos que siga haciendo lo mismo por nosotros. A ver, partamos desde el principio. El hecho de que un libro, en este caso la Biblia, relate la cronología de ciertos hechos del pasado, algunos comprobables, otros no tanto, relativos por supuesto a la antigua cultura judía, no significa por extensión que necesariamente la corporación Watchtower en los Estados Unidos tenga que seguir ese mismo patrón y amparar cualquier cambio que se les ocurra en ello. No es lógico. Entonces comenzar justificándose en esa premisa no tiene ningún tipo de respaldo o sustento, porque finalmente todo se resume en creerle a la Watchtower o no creerle a la Watchtower. Es simplemente eso, porque entonces tendríamos que aceptar esta misma lógica para cualquier otra religión, culto o secta cristiana que base toda su toma de decisiones en antiguos relatos del pasado.
Como bien decía al inicio, cuando se comienza a leer un libro, en este caso la Biblia, con un sesgo religioso preconcebido y preestablecido, evidentemente que cualquier punto de la lectura que corrobore tu verdad será tomado a conveniencia. Pasa en la mayoría de las religiones. Y gran parte de esto creo que también se debe a la propia demonización o satanización que la misma religión hace de quien tiene un punto diferente a este libro, un punto tal vez más crítico, más analítico o que no encaje por ahí con lo políticamente correcto, o si se quiere, lo ampliamente aceptado. En lo que respecta a la organización Watchtower, en sus primeros años, que pudieran remontarse a finales de 1870, uno podría dar el beneficio de la duda y afirmar que, comillas, tenían expectativas erróneas. Pero claro, después que llegó el año 1914 y no se cumplieron sus predicciones, esta religión no ha parado de propagar falsas interpretaciones proféticas totalmente trasnochadas y perjudiciales para sus miembros. Una de las soberbias más grandes de esta religión es sin duda lo relativo a 1919 y el supuesto nombramiento especial de Jesús hacia Rutherford y sus colaboradores. Todo esto, como decía antes, amparado en conectar distintos versículos aleatorios de la Biblia, hacer una conjunción de ellos y amparar la doctrina resultante en esto. Sin este invento de 1919 se acaba el famoso nombramiento de Rutherford y todo lo que eso conlleva. Y pues sí, el castillo se viene abajo. Ni hablar del asunto de las cronologías y cómo en este aspecto, la Biblia, la cual por cierto no es un libro de historia, la cual no tiene por objetivo enseñarte historia universal precisa, la cual puede darte luces de historia, pero no es de historia. Sin embargo, para los testigos de Jehová, esta tiene más validez que los estudios especializados de los historiadores e investigadores más grandes del mundo. Lo curioso, sin embargo, es que cuando algo que estos dicen coincide con el pensamiento watchtoweriano, de inmediato es tomado por esta religión y hasta respaldan ello. Pero si por el contrario es algo que se dice que no concuerda con la teología watchtoweriana, de inmediato es rechazado por el grupo y se le echa la culpa a un tal Satanás de intentar engañarlos. Pero volvamos a la pregunta original: ¿por qué han cambiado los testigos de Jehová algunas de sus creencias? Simplemente porque son una religión más del montón que se van adaptando a los cambios generacionales y ya, no hay mayor ciencia en ello. No quieren quedarse atrás porque si no irían perdiendo feligreses. Buscan estar siempre a la vanguardia y seguir cocinando sobre el refrito. Recordemos que no importa el cambio doctrinal que hagan porque todo será amparado siempre en Proverbios 4:18. Y hablando de luces, este texto bíblico justamente le da luz verde a esta religión para ir jugando con un sinfín de combinaciones bíblicas, interpretaciones varias, conjeturas, medias verdades, insinuaciones y todo lo que finalmente se les ocurra. Pasando aquí por el reciclaje doctrinal hasta la invención de nuevos conceptos o palabras como el mismo traslape. Al fin y al cabo, como buena empresa deben reinventarse, en este caso desde lo superficial hasta lo doctrinal, desde lo externo hasta lo más interno, porque de lo contrario el negocio se derrumba. Hasta aquí este video, amigos, gracias por ver, un fuerte abrazo reinterpretado y cuestiónalo todo. Adiós.